Bienvenidos a un nuevo punto de encuentro aquí en la pantalla de Telered, como siempre cuidándonos, el COVID todavía está, recuerden, no dejemos de cuidarnos, mantengamos la distancia social, cuidémonos en los ámbitos públicos, que todavía está la pandemia. Bueno, mucho para charlar en el día de hoy, en un ratito va a estar el gerente general de ANSES aquí en Mercedes, Carlos Garro, hablando de varias cuestiones, el IFE, ATP, el aumento de los jubilados, este flagelo de las estafas, ¿no?, que se están dando a los jubilados con algunos llamaditos telefónicos y demás. Va a estar también con nosotros Marianela Granilla en un ratito, subsecretaria de Salud del municipio, hablando del plan de vacunación que lanzó el municipio, que es muy importante. Hubo una merma, una baja muy grande en los niveles de vacunación este año en el mundo, pero en el país también. Así que es importante que el municipio salga a vacunar por los barrios a muchos de los chicos que no han podido vacunarse a lo largo del año. Estaremos hablando sobre eso. Y en un ratito va a charlar con nosotros David Valerga, secretario de Economía del municipio, hablando de un tema importante como es el presupuesto del año que viene. Un presupuesto municipal que va a rondar los 2.000 millones de pesos casi para el año que viene. Así que estaremos hablando de eso y de mucho más aquí en Punto de Encuentro. Presentación y arrancamos con el programa. Si respetamos las normas sociosanitarias, evitamos que el virus circule y nos afecte. Usa alcohol en gel, mantén la distancia, lavate las manos, no compartas el mate, no te reúnas ni generes encuentros. El virus está entre nosotros. De todos y todas depende que no siga ni se propague. AEFIP, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Seccional Mercedes, calle 28, entre 31 y 33. AT, Avenida 17, número 690, teléfono 02324 427 394. Seguimos aquí en Punto de Encuentro, el primer bloque como anticipamos. David Valerga, secretario de Economía del municipio, para charlar con nosotros sobre el presupuesto 2021. David, gracias por estar acá. No, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bien, David, se presenta ya el presupuesto del año que viene. Me imagino que han estado elaborándolo durante un tiempo prudencial, esperando los números de provincia, que me parece que eran determinantes a la hora de evaluar el presupuesto que se va a presentar. ¿Cuál es la cifra final del presupuesto? Como bien vos decís, normalmente nosotros siempre tomamos como parámetro, arrancamos normalmente en agosto. Sí. A cada área, a cada secretaría, a cada dirección se le va enviando los distintos formularios que tienen que ir presentando, lo que están proyectando para el año siguiente, pero no todavía el número que va a tener cada área porque no lo tenemos. En septiembre, como pasó este año, teníamos la pauta nacional, porque el gobierno nacional de Alberto Fernández mandó su presupuesto nacional. Entonces ya ahí teníamos los parámetros macroeconómicos, de cuánto se piensa que va a estar el dólar, cuánto se piensa que va a ser la inflación para el año que viene, cuánto se piensa que va a ser el crecimiento. Todo eso nos da una base de datos. Claro. El de provincia normalmente siempre viene un poquito después, que fue justamente allá por fines de octubre, que se elevó el de provincia. Ya con todos esos datos nosotros le pasamos a cada área más o menos el número que va a tener para distribuirlo internamente en los distintos gastos, en los distintos programas, en las distintas acciones y obras que tiene pensado. Y bueno, nosotros el número global que tenemos para el año que viene y que fue ya elevado al Consejo Deliberante ya hace una semana y media es de 1.942.710.000. 2.000 millones de pesos casi. Casi 2.000 millones, es un 30,5% más alto que el presupuesto del actual año, que era de 1.488 millones, en número redondo, ¿no? Bueno, es importante saber, lo que más me interesa saber, vos sos un hombre de la política, también más allá de datos técnicos y de conocer estas cuestiones, pero digamos cuál es la visión política de un presupuesto, hacia dónde va.
lo vimos en la provincia de Buenos Aires, hay un presupuesto en infraestructura como nunca visto casi en la historia de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que se piensa en Mercedes? Bueno, justamente desde la impronta que le ha puesto el doctor Ustarro, Juan, desde que asumió allá en diciembre del 2015, el primer año, que fue el 2016, es como que era el año de acomodarse y ver cómo se encontraba el municipio y demás. Pero a partir del 2017, que además es cuando se elabora realmente el presupuesto propio, porque cuando se asumió en diciembre del 2015, se asumió y se ejecutó en el 2016 el presupuesto que se había elaborado con la gestión anterior, la de Carlos Selva, que había terminado el 10 de diciembre. Entonces, realmente el primer presupuesto propio de la gestión de Ustarro es el que se empezó a ejecutar en el 2017. Y vos verás cómo año a año fue incrementándose, no solamente en dinero, porque bueno, por una cuestión inflacionaria es natural, pero también en porcentaje dentro de la inversión pública que hace el municipio en el tema de obra pública. Se llegó a la inversión directa en obra pública entre el 2018 y el 2019 a casi 500 millones de pesos. O sea, ha pasado a ser un porcentaje importante del presupuesto. Y para el 2020 pasó lo mismo, que lamentablemente por todo lo que pasó no se pudo. Recién ahora se está viendo mucha obra pública en pavimento, sobre todo, bueno. A partir o sea, para el 2021 está de vuelta proyectado una gran inversión de vuelta en obra pública, en pavimento, en nuevos EPI, espacio de primera infancia, en ampliaciones de CAP, de centro de atención primaria, en el hospital odontológico. El hospital odontológico es una inversión de cerca de 75 millones de pesos. Es municipal, entonces. Claro, o sea, realmente que se licitó hace unos días y se va a empezar a ejecutar recién el año que viene. O sea, hay de vuelta una impronta muy fuerte en obra pública, que es obra pública grande, donde uno dice, bueno, vienen empresas constructoras que no son de acá, pero dan trabajo acá, y también en obra pública chica, como esto, la de los espacios de primera infancia, ampliación de CAP, que entonces vos te permite dar trabajo el sector de obra local, de albañiles, ¿no es cierto?, de peones de albañiles y demás. A eso también hay que sumarle, a lo mejor no lo contempla por supuesto en el presupuesto, pero cuento a la gente, ¿no? Se viene también una inversión muy grande del gobierno provincial en Mercedes en cuanto a obras también, no quiero indagar mucho en los números que se están dando vuelta, pero para tener una idea, la ampliación de la planta depuradora va a ser de 20 millones de pesos, se planifican la construcción de vivienda por más de 100 millones de pesos a Mercedes, o sea, la provincia va a tener también su aporte importante. Son más de 800 millones. Sí, en total, ¿no? En total, sí. Para el 2021 en el presupuesto de la provincia, o sea, lo que va a invertir la provincia. A lo del municipio se le agrega este aporte. También que está lo de la obra en el río Luján también, que son cerca de 300 y pico millones, millones y pico. Con lo cual en la ciudad podríamos decir que pueden ser de 500, pero lo que vos decís, planta depuradora es una obra muy importante, extensión de agua y cloaca también hay obras importantes, todo lo que es la terminación del colector sur en la zona sur de la ciudad, donde incluye barrio del Villa Industrial Este, Villa Central Oeste, Loma del Pacífico, y creo, eso debería hablarlo más el de obras públicas, pero creo que llega al barrio Favaloro. Está proyectado que la obra de cloaca pueda, con este colector sur, que es muy importante, pueda llegarse hasta allá, ¿no? Sí, se habla de una obra también en Tomás Jofré, está pensada para... Boulan y Agote también para llevar agua. Es realmente, pero bueno, esto también tiene que ver con hay varias cuestiones, los vínculos que tiene el intendente con el gobernador Kicillof, y también la presencia de Lalo, de Santiago Rebora, como viceministro casi de gobierno ahí, que bueno, tiene también su trabajo. Lo que hace Guado de Pedro, el año pasado, hace unos días, se inauguró esta obra de gas importantísima para la zona de 8 millones, una inversión de 8 millones y medio de dólares en la zona. También, bueno, y va a venir obra de infraestructura también de Nación, seguramente. Bueno, sí, también hay proyectadas de Nación, y fíjate que este año, que a nosotros nos vino muy bien, el tema de la Avenida 2. La Avenida 2, vos recordarás, mira, encontrando unos videos viejos del 2017 de la campaña de 2017, me encontré con un video que habían hecho la gente de los concejales de Cambiemos, donde denunciaban la obra de la Avenida 2 como un logro de ellos. 2017. Sí. Vos te acordarás que nos dejaron en banda. Hicieron la parte más fácil. La de la Avenida de los Inmigrantes. Claro, de la 1 a la 29, que era el tramo que estaba detonado, no se hizo nada. Se firmó convenio. Se firmó convenio con Vialidad Nacional, estaba Iguacel en esa época de director general de Vialidad Nacional, lo incumplieron. Bueno, el intendente en el 2018 empezó a exigir, veía que no se cumplía,
se llegó a carta documento, se declaró la emergencia vial porque era, digamos, estaba peligroso para circular, se terminó licitando y la terminó haciendo y pagando el municipio y en definitiva todos los mercedinos. 60 millones de pesos casi. Una obra que estaba sobre una jurisdicción todavía nacional, claro, porque era ruta nacional ahí ese tramo. Es más, mira cómo será que el Tribunal de Cuentas, cuando nos observa las cuentas del 2019, en algunas de las observaciones es que utilizamos fondos municipales para hacer una obra en jurisdicción nacional. Y por los mercedinos no podían transitar. Le dimos todas las explicaciones, con lo cual esa observación va a decaer, digo, pero vos fíjate hasta dónde, digo, el intendente jugó a fondo con una obra porque pensó en los mercedinos y quizás no en cuestiones contables o legales, digamos, financieras. Te digo algo, salió casi 60 millones de pesos esa obra y si hubiese esperado al cambio de gobierno y demás, hoy saldría 200 millones de euros. Bueno, ¿y qué pasó este año? En mayo, que nos fue un gran alivio para las cuentas municipales, porque la verdad que abril y mayo fueron 2 meses muy complicados, que vos recordarás que hasta tuvimos que, cosa que nunca ocurrió en Mercedes, tuvimos que desdoblar el pago de salarios, y los funcionarios cobramos 10 días después que los trabajadores, en ese desdoblamiento, bueno, la planta política. Bueno, lo concreto es que en mayo nos llegaron 34 millones de Nación, se empezó a devolvernos Nación, y esto fue por obra y gracia, digamos, de la mano de Guado, de Pedro, que vos recordarás cuando vino por la entrega de los lotes del Favaloro 2, que fue en febrero, él ahí públicamente dice que iba a cumplir con Mercedes, de que el Estado Nacional tenía la palabra del presidente, que iba a empezar a devolvernos el Estado Nacional lo que los mercedinos habíamos invertido en la 2. Bueno, en mayo nos llegó una parte, y hará un mes nos llegó la otra parte. Con lo cual, digo, también este año Nación, digamos, y es porque tenemos la presencia del Ministerio del Interior también, que es de acá, nos ha permitido ir recuperando la inversión que había hecho Mercedes en una obra que no era para hacerla con fondos municipales. Se viene también de inversiones en infraestructura, Catopod estuvo Mercedes, hay obras también para implementar el año que viene, promoviendo el presupuesto local, que anticipaba recién, una impronta fuerte política en lo que es obra pública, decía recién, pero también hay otras cuestiones a atender. Me imagino que la emergencia alimentaria, situaciones que se plantean a nivel social, que el año que viene yo creo que va a haber consecuencias todavía de lo que ha sido esta pandemia. Supuesto. Creo que ahí también deben apuntar un poquito, ¿no? Sí, mira, este año que fue sobre la marcha, que por eso lo tuvimos que mandar al Consejo y demás, tuvimos que crear un fondo de emergencia COVID. Este año ese fondo de emergencia COVID debe estar hoy rondando los 40 millones de pesos que se terminó invirtiendo, porque yo digo no es gastando, es invirtiendo en salud y en desarrollo social. Principalmente esas dos áreas fueron las que más hubo que volcar fondos. Para el año que viene está pensado porque, a ver, nosotros cuando elaboramos el presupuesto no sabemos si la vacuna va a estar en enero, va a estar en marzo, entonces la no tener la vacuna te obliga a seguir pensando en que el tema COVID va a seguir presente en el 2021. Por otro lado, la impronta que también le ha dado el intendente desde Ustarro, de que asumió, es el tema de pensar en la niñez, pero en la niñez en todos sus aspectos. Por eso tenemos un programa 1000 días, con lo cual se sigue aportando ahí, se sigue aportando a la contención que significa un espacio de primera infancia, se sigue aportando en los jardines maternales. O sea, la verdad que hay proyectado alguna escuela nueva. O sea, en el tema niñez, pero en todos los aspectos, ya sea desarrollo social, salud, deporte, cultura, recreación, con las plazas y demás, o sea que ahí también hay una fuerte inversión en todos estos frentes que terminan repercutiendo, diríamos, en una niñez mucho más sana, con más derechos que por ahí lo que teníamos años atrás. Sí, también es también una impronta importante de la gestión. Y lo que se viene en las cuestiones recreativas, también el turismo, se viene una etapa también que me parece que el mini turismo, el turismo de cercanía va a ser importante en la Argentina. Se está hablando de la inversión de lo que va a ser la trochita, o sea, el tren. O sea, hay que buscar los aspectos donde Mercedes puede generar empleo, que me parece que es fundamental. Bueno, hablando de empleo, hace unos días atrás logramos el jueves pasado y el jueves de la semana anterior, dos semanas seguidas, la firma por la venta de una parcela a una empresa que era de mercedinos, que es el Quiroga, que se había ido de Mercedes y que ahora está retornando
es una empresa que se dedica a hacer insumos a través de suero animal para la industria farmacéutica, que incluso está exportando. Hace poco nos contaba, hizo una exportación a China de su producto y que tienen más pedidos, con lo cual nos compró una parcela en el parque industrial y va a estar radicándose ahí. La idea de él en abril del año que viene ya estar funcionando, y eso es puesto de trabajo para Mercedes. La otra empresa es Indemed, que uno de sus titular o uno de sus accionistas principales y su gerente es Sergio Martínez, que está instalado en la 24 entre 101 y 103, que como primera medida es la relocalización. Él ya tenía una parcela que está construyendo y ahora compró una parcela al lado porque no solamente quiere relocalizar su empresa, sino que además quiere ampliarla, con lo cual también es más puesto de trabajo. Bueno, la inversión de esta empresa Agroenergy One, que está en estos días, nos estamos reuniendo en estos días porque ya arranca con la obra de pavimentación y de toda la obra de desagüe pluvial y cloacales, para después empezar a trabajar ya en las 10 hectáreas para empezar a montar su industria. O sea, sigue adelante esa inversión. Por supuesto, sí, eso sigue adelante, así que digo, en estos días se está con ese trabajo. Qué desafío, porque eso es un desafío. Yo creo que en el presupuesto debe estar también, ¿no? Pero el empleo y la vivienda son dos situaciones, dos ejes sobre los cuales mejorar la calidad de la vida de la gente, o dos necesidades urgentes que tiene la gente. Bueno, el programa Mi Casa es un claro ejemplo. O la compra de terrenos. Y el programa Mi Terrenos, que también se han ido comprando, se han subastado, esos fondos se van a utilizar para comprar más tierra. Hay varios proyectos en camino en la Subsecretaría de Tierras que está al frente el doctor Guevara. O sea, la verdad que eso también es otra impronta que ha tenido esta gestión de Usterros, que le permite a muchos mercedinos pensar. Yo lo veía con el Favaloro 2, son 48, 44 lotes, donde son todos matrimonios muy jóvenes, que uno ve cómo está avanzando eso, cómo empezaron a alambrar, cómo empezaron a construir. La verdad que, y eso es mano de obra en definitiva, porque genera trabajo también, ¿no? Vos sabés que lo que ha sido estos 4 años de gestión macrista en cuanto al empleo, ¿no? Escuchaba hoy temprano que con el asunto de la vacuna del COVID, se viene la vacuna del COVID y demás, y que no quedan casi fábricas de jeringas en Argentina. Cerraron 5 fábricas de jeringas en los últimos 4 años. Para que la gente también recuerde, tenga una idea de lo que ha sido el impacto en el trabajo y en el empleo, los 4 años recesivos del macrismo, ¿no? Bueno, es difícil empezar a recuperarse de eso. De casi 25.000 pymes que cerraron en los 4 años. Pero imagínate que hay 5 fábricas, no hay jeringas para vacunar a la gente. A gran escala, ¿no? Digamos. Sí, a lo que se necesita. Por eso me parece que es un desafío importante, siempre insiste el intendente esto, ¿no? Pero a generar empleo, ¿no? Esto de que la gente necesita empleo, más allá de que el Estado lo asista y tenga algunas acciones como para llevar adelante su vida. La gente quiere empleo y eso es fundamental. Sí, bueno, esa es la línea. La idea es, se está trabajando en la ampliación del parque industrial, porque la verdad que cuando vendimos estas 2 parcelas nos quedó una sola para vender y está toda su capacidad ya al máximo, con lo cual estamos en tratativas, ya lo ha dicho el intendente, con la gente de La Serenísima, que tiene terrenos lindantes a la que ya vendieron una parte. Que, bueno, las 10 hectáreas que las había comprado en su momento la gestión anterior, a La Serenísima. Ahora estamos en plenas tratativas para tratar son unas 20 y pico de hectáreas más, es casi duplicar el actual parque industrial, con la intención de tener un espacio, un lugar disponible para que se puedan venir a radicar más industria, que yo creo que también esta cuarentena y la pandemia mundial, yo creo que a muchas empresas le está dando la idea de salir cada vez más, ¿no? De la zona de Gran Buenos Aires, el AMBA. Y lo sabés que también me parece que es fundamental ofrecer las mejores opciones a las empresas peruanas. Por ejemplo, se está hablando de la doble vía en la Ruta 41. Eso va a ser un golazo para Mercedes, en el sentido de, va a ser, si ya bien tenemos la Ruta 5 ahí nomás, Parque Industrial está sobre la Ruta 41 y sería realmente una obra que generaría las posibilidades para que las empresas se vengan a Mercedes, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, le da un valor agregado a un lugar que lo posiciona, diríamos, en la zona, y que, como siempre decimos, Mercedes
tan solo 100 kilómetros de Capital Federal, es decir, encima, diríamos, del principal centro comercial y de salida de puerto y demás. Entonces, la verdad es que Mercedes tiene un potencial, y ahora alineados los planetas, diríamos, ¿no? Con nación, provincia y municipio, que estamos tirando todos para el mismo lado, con una misma idea, con un mismo proyecto, un mismo modelo de industrialización del país, con lo cual Mercedes tiene que estar preparado para eso. David, como siempre, un gusto charlar contigo. Gracias por darnos estos números y ir viendo, ¿no? Y contando a la gente lo que va a ser el presupuesto 2021. Gracias a vos. Nos vamos a la pausa y enseguida venimos aquí en Punto de Encuentro. Si respetamos las normas sociosanitarias, evitamos que el virus circule y nos afecte. Usa alcohol en gel. Mantén la distancia. Lavate las manos. No compartas el mate. No te reúnas ni generes encuentros. El virus está entre nosotros. De todos y todas depende que no siga ni se propague. AEFIP, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Seccional Mercedes, calle 28, entre 31 y 33. AT, Avenida 17, número 690, teléfono 02324 427 394. Seguimos en Punto de Encuentro. Nos visita ahora Marianela Arenilla, subsecretaria de Salud del municipio de Mercedes. Marianela, gracias por estar ahí. Gracias a ustedes por invitarme. Bien. Bueno, un tema interesante, creo que se planteó esta semana, que tiene que ver con, han lanzado un programa de vacunación, que me parece muy trascendente, teniendo en cuenta lo que ha pasado en esta pandemia, ¿no? Que por lo menos a niveles, en números globales, no digo Mercedes, pero en números globales, hay una merma muy importante en los centros de vacunación, menos chicos que se han llevado a vacunar en este tiempo. Me parece que es una medida importante a tener en cuenta, por lo menos por números que maneja la Organización Mundial de la Salud o UNICEF, que han puesto la alerta sobre este tema, ¿no? Tal cual. En pandemia, no solo en Mercedes, sino en la Argentina en general, y bueno, también debe pasar en el mundo, pero esos ratos nosotros no los tenemos, ha caído el calendario obligatorio de vacunación a los niños en un casi 70%. Claro. Esto es una cifra nacional. Digamos, Mercedes obviamente no está exento de eso, nos cayó bastante el calendario de vacunación por el miedo de los padres a realizar la vacunación en los lugares de salud donde por ahí se sospechaba o se tenía miedo del contagio del COVID. Claro, pasa, por ejemplo, en Mercedes, el hospital, la gente no quiere ir al hospital. No quiere ir al hospital. Pero bueno, los CAP están funcionando bárbaramente con el tema de vacunación. Sí, yo tengo algunos casos puntuales, pero sí, la gente a lo mejor no está acostumbrada a ir a los CAP. No, y también desde la Secretaría de Salud lo que hicimos es dividir, digamos, las demandas. Hay 3 CAPs que son para contingencia, digamos, claro, que esto es COVID-19, y cuando tenés síntomas tenés que dirigirte a esos lugares donde pueden aplicar un protocolo, donde están de 8 de la mañana a 8 de la noche, sí, abiertos con médico para que las personas puedan ir a consultar, que tengan COVID, sospecha de COVID y demás. Y luego, digamos, todos los demás CAPs son vacunatorios, claro, donde no va la persona, de hecho se le hace un triage en la entrada, donde no va la persona que tiene algún síntoma, ni fiebre, ni algún síntoma de COVID o sospecha de COVID. Entonces eso te organiza la demanda, pero a veces la desinformación o también por ahí no exigir la vacunación para las clases, para la escuela, y todo desordenó un poco a la familia, y sobre todo cuando hay niños.
Así que implementamos este nuevo cronograma de vacunación que en realidad lo que hace es llevar un poco más de oferta para incitar un poco la demanda, ¿no? Y crear un vacunatorio móvil. Creamos un vacunatorio móvil, digamos, una camioneta Iveco que funciona, digamos, su funcionalidad se compró como consultorio móvil, es como vacunatorio consultorio móvil. ¿Y digamos. cuál es la idea? ¿Hay un cronograma de, digamos? La idea es, hicimos un cronograma, digamos, en turno vespertino. Nosotros tenemos los CAPS atendiendo de 8 a 14, algunos de 8 a 17 o 18 horas vacunando. Como el SIC o el Polo Sanitario Güemes, que tienen un poquito más de demanda y son un poco más grandes en su intervención, pero además a partir de las 17 horas tenemos un cronograma en distintos puntos, plazas y demás de la ciudad, donde las mamás pueden llevar a sus hijos a vacunar. El cronograma lo socializamos en todas las redes, digamos, yo en este momento no me acuerdo todos los puntos, todos los días. Hay que informarse. Pero son todos los días de semana a las 17 horas en distintos puntos de la ciudad, que lo pueden buscar en los Facebook o en los Instagram de la Muni de Mercedes o APS de Salud. Está bien, está interesante. Vos sabés que tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Pero leía datos de UNICEF que decía que el 53% de los países del mundo han dejado de vacunar, más que nada los países en desarrollo, ¿no? En vías de desarrollo, o lo que se conocía como subdesarrollados antes. Sí. Y ha crecido enormemente, ha habido mucho brote de sarampión. Claro, y sí, empiezan a desarrollarse las enfermedades que estaban atendiendo. Es lo que hay que tratar de evitar, ¿no? Por eso me parece que la gente tiene que tomar conciencia de lo importante que es esto de vacunar a los chicos, no dejar que pase el tiempo. Tiraste un dato nacional que es impactante, que el 70% de merma en la vacunación. En la vacunación, ¿no? Y así en el control de todas las enfermedades. Sí. Por eso la gente tiene que acudir a los lugares de salud, poder controlarse, porque, digamos, esto del riesgo del COVID, no morirse del COVID, ser persona de riesgo del COVID, genera también otros riesgos, digamos, que al final no es COVID, sino que va a ser otra enfermedad de base y demás, digamos, los diabéticos, las personas que tienen, las mujeres con la anticoncepción, con el cuidado del cuerpo, digamos, las personas que por ahí tienen hipertensión, bueno, todo eso hay que controlarlo, digamos, están los dispositivos funcionando para que vayan a controlarse. Sí, es que ya nos vamos de vacunación, ¿no? Pero el otro día lo hablaba con una doctora que me decía, sí, los controles ginecológicos y demás de mujeres no se han hecho casi este año, y eso es preocupante porque enfermedades que se pueden tomar a tiempo no se pueden hacer después. Hay que reflexionar sobre estas cuestiones. Yo creo que, no digo perder el respeto al COVID y demás, porque eso no es así, pero tomar los recaudos, utilizar los lugares que plantea el municipio para hacer las revisiones y demás, y ir, no hay que dejar de estar. No hay que dejar de estarse, por eso nosotros proponemos este cronograma de vacunación junto con Néstor Pizapa, que es nuestro nuevo secretario de Salud. Hacemos este cronograma para que haya más horarios y más fluidez. A veces, viste, uno a la mañana está un poco ocupado con algunas cosas, volvieron muchos a trabajar, por ahí a la tarde el horario vespertino hace que estemos más tranquilos y podemos llevar a los chicos a vacunarse. También se va a plantear a un futuro no muy lejano la ampliación de los horarios de los CAPS, porque sabemos que en pospandemia, digamos, a la salud es un lugar muy importante el que le toca, porque todo lo que no se revisó o se cayó en números este año va a resaltarse el año que viene. Y vos sabés que el tema de la ampliación del horario es fundamental. El otro día estuve en el CAP de Agote, están de 8 a 20, y me contaban que esa ampliación de horario ha hecho que la gente no se agolpe como se agolpaba a la mañana para atenderse y demás. Se extiende el horario y la gente va mentalizándose de a poquito que tiene tiempo, puede ir después de comer, un ratito a la tarde, o sea, no como antes que había un horario más acotado, ¿no? Es bueno eso. Sí. Y aparte también preparar los dispositivos para lo que se nos viene, que es la vacunación del COVID, que hay una población muy particular, digamos, que es la que se va a vacunar, no se va a vacunar a otras personas, pero la gente se empieza a inquietar y empieza a preguntar, y yo tengo factor de riesgo, y cómo hago, y los teléfonos empiezan a arder un poco como nos pasó con la vacunación de la gripe. Entonces, para preparar un poco los dispositivos, estamos tratando de nutrir, ¿no?, la Secretaría, porque también la población que trabaja con nosotros, que son las enfermeras, los médicos y el personal de salud, viene muy cansado, digamos, este año. Todo un año estresante. Muy complejo.
muy complejo. Pero Por eso bueno, esto de cuidarse, viste, es importante también, digamos, bueno, ahora estamos en DISPO, que es otra nueva etapa sanitaria, pero la realidad es que nosotros tenemos que seguir cuidando con el tapaboca, con el lavado de manos, la distancia social, no agolparse, porque terminamos desgastando a los mismos que vienen hace un año. Sí. Hay, lo que decíamos un ratito, no se fue. El COVID está y el tema de vacunación cuando llegue. Primero que van a necesitar una logística, por lo que se viene hablando a nivel nacional, impresionante para vacunar. Depende de las vacunas. Hay algunas vacunas que dicen que necesitan 70 grados bajo cero. Sí, Logísticamente es complicado trasladarla. Sí. Es más, yo creo que se va a centralizar mucho en Capital o en el AMBA, mucho de esas vacunaciones. Sí, nosotros después... en realidad ahora estamos haciendo vamos a hacer una reunión, nos vamos a empezar a hacer pasos de hecho tenemos una reunión en región sanitaria para una bajada de línea del ministerio, y ya acá en Mercedes ya se van a estar dando las reuniones para también poder operativizarla, porque es un tema. Es un tema. Tuviste un año complicado con el teleseguimiento también, ¿no? ¿Qué año difícil? El otro día vi unas estadísticas, lo que fue el año semanalmente, los casos de COVID, y el mes de septiembre fue terrible. Fue terrible, ¿no? Vos que estabas en el teleseguimiento... Julio y septiembre creo claro, que... Julio tenía razón, pero después me llamó la atención septiembre y parte de octubre, que ha habido 1000 y pico casos, activos. Sí, la verdad que toda esa labor la hicieron muchos adonores, muchos empleados municipales con algunas horas extras, digamos, tampoco... redireccionado en su labor. Redireccionado en su labor, voluntaria, con dedicación, poniendo el cuerpo ahí, digamos, a un llamado por teléfono, sabiendo que la gente le dejaba tranquila, sabiendo... Funcionarios, yo conozco funcionarios que hay funcionarios que a lo mejor no tanto, pero hay otros que trabajaban en otras áreas que no tenían que ver con la salud ni nada, y se pusieron a trabajar. Sí, porque en realidad el vínculo que nosotros generamos con la persona, que nos pedía el intendente que generemos con la persona, digamos, no era a nivel sanitario, porque esa parte la hacía un médico. Digamos que también tuvimos médicos comprometidos en el sistema de COVID, dando diagnósticos telefónicos, que no es lo ideal, pero la verdad que la persona que está en la situación necesitaba el acompañamiento, hablar con alguien, entonces nos dio la posibilidad de poder evacuar esas dudas y que por ahí el cerramiento del foco, digamos, junto con Pablo Cassini desde el hospital, la Secretaría de Salud, el teleseguimiento, la municipalidad, hizo todo un articulado para que el cerramiento del foco sea efectivo, y por eso empezar a bajar mucho los casos, como por ejemplo en Luján no bajaron y acá sí, digamos, a pesar de esa cercanía. Y lo otro que me parece también fundamental es, vos decías, ¿no? El contacto, la empatía con la gente, porque hoy lo vemos. Hoy uno ve en la gente que no lo ve como una cosa tan grave, pero al comienzo de la pandemia, agarrarse COVID era una situación complicada. Mucho miedo. La gente ahora perdió un poco el miedo, lo cual tiene una doble faceta. Es una faceta buena, porque está bien que perdamos el miedo, pero por ahí la faceta de empieza un poco la dispersión con algunos cuidados que no está bien, digamos. Por eso tenemos que seguir atentos con los cuidados, atentos. Si vos tenés los cuidados correspondientes, digamos, no te vas a... Y los síntomas siempre lo mismo, dirigirse a la guardia, creo que hay una guardia en el hospital. Dirigirse a la guardia del hospital, la guardia respiratoria del hospital, digamos, que ahí realizará el diagnóstico y en el caso que requiera el hisopado. Y llamar si no por teléfono. Y llamar si no, el 107, 147, están las líneas habilitadas para que las personas puedan evacuarse de las dudas. Obviamente en algunos momentos el sistema se nos ha colapsado un poco y la atención no ha sido del todo a veces efectiva. Porque, bueno, pedimos disculpas por eso, obviamente. La realidad es que estuvimos bastante a la altura de las circunstancias. El SAM es otro actor fundamental que están los médicos y los emergentólogos, los paramédicos, las enfermeras que trabajan ahí, están desgatados, casi todos estuvieron contagiados de la enfermedad, y la verdad que es una situación bastante complicada, hay que ponerse en el lugar del otro también, ¿no? Sí, el tema de la salud y también, ¿no? Nuestro respeto más que nada a los médicos y enfermeras que han estado poniendo su cuerpo, ¿no? Entonces, lo decías vos recién con la gente del SAME, pero la gente del hospital y de otros lugares también, ¿no? Que han estado trabajando fuertemente. Bueno, repetimos para el final, tema vacunación.
la semana que viene, ¿cuándo arrancan con el tema este del vacunatorio móvil? El vacunatorio móvil arrancó ayer en el barrio Blandengues, bastante familias, cerca de 50 niños vacunados, Bien, que es un buen número, en un barrio muy populoso, y ya hoy creo que estamos en Villa Industrial Este Oeste, también con el vacunatorio móvil y así siguiendo un cronograma. Bien, buenísimo, veremos seguramente cómo continúa. Hasta el sábado a la mañana también hay vacunación. Bueno, importante, y vacunación es todo lo que es el calendario obligatorio. Todo lo que es el calendario obligatorio, están todas las vacunas disponibles. Todas las vacunas disponibles. Bueno, Marianela, gracias por estar aquí. Bueno, y veremos, estaremos al tanto de cómo viene. Bueno, esta gracias a vacunación, ustedes por invitarnos. Gracias. Nos vemos. Si respetamos las normas sociosanitarias, evitamos que el virus circule y nos afecte. Usa alcohol en gel. Mantén la distancia. Lavate las manos. No compartas el mate. No te reúnas ni generes encuentros. El virus está entre nosotros. De todos y todas depende que no siga ni se propague. AEFIP, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Seccional Mercedes, calle 28, entre 31 y 33. AT, Avenida 17, número 690, teléfono 02324 427 394. Seguimos aquí en Punto de Encuentro. Nos visita Carlos Garro, gerente regional de ANSES aquí en Mercedes. Carlos, gracias por estar acá. No, gracias por invitar, Mariano. ¿Cómo te va? Bien, un gusto de charlar contigo. Hay varios temas para hablar. Un año muy particular, ¿no? Para asumir en ANSES, ¿no? Básicamente porque han tenido tanta demanda de trabajo con los diferentes, digamos, la situación que provocó la pandemia, pero además con las distintas, digamos, obligaciones que ha tenido el ANSES de lo social, me parece, ¿no? Sí, mirá, un año, el año diría yo. Yo hace más de 20 años que estoy en el organismo, creo que nunca tuve, más allá no tuve esta responsabilidad, pero no he visto un año que tenga este trabajo y en el medio de una pandemia que no vivimos ninguno. Desde que se decretó el aislamiento, ANSES, por ANSES, a través de ANSES, el Estado Nacional trató de llegar a cada familia con distintos programas, distintos beneficios para poder llevar adelante el aislamiento. Un orgullo haber sido como empleado y como parte del equipo de trabajo de ANSES, haber sido personal esencial para esta pandemia. Obviamente que los recursos se empiezan a alcanzar, los recursos son escasos, porque también tuvimos en el medio gente que tiene hijos en edad escolar, gente que tiene mayor a 60 años, que estaba incluida en el decreto presidencial, pero a raíz de todo eso, creo que hemos podido dar respuesta a nivel de esta región, por lo menos, hemos podido dar respuesta a los vecinos que necesitaban el espaldarazo del Estado en esta pandemia. Recordemos, por ejemplo, a modo de para empezar a hablar de tiempo para atrás, ¿no? Que al comienzo de año, comienzo de la pandemia, digamos los primeros meses de la pandemia, por ejemplo, vino la crisis con el cobro de los jubilados. ¿Te acordás que un día el agolpamiento de los jubilados provocó la renuncia del director ejecutivo de ANSES? Y de ahí para adelante, lo que todos me cuentan, ¿no? Lo que son funcionarios públicos,
Lo que ha pasado con la pandemia es que tenés que ir aprendiendo sobre la marcha, sobre las cosas que hacer. Y ese fue un ejemplo de algo que arrancó mal, que recibió muchas críticas, tanto de lo de ANSES como del sector bancario, que también. Y los dos sectores se readecuaron para llevar la gestión de distinta manera del cobro, ¿no? Totalmente. Nos pasó al principio, primero que no estábamos preparados para cerrar las oficinas, no estábamos preparados para atender en forma virtual. Hoy ANSES tiene el 80% de los trámites, de ANSES se hacen en forma virtual. Si la persona quiere, no tiene que ir a la oficina, lo hace desde su casa. Y un personal que está en la casa, pero que trabaja con ANSES, le responde y le realiza el trámite. Eso no estaba preparado, hubo que prepararse. Para eso hubo que también preparar el sistema de liquidación, que cayó justo en el tema de que fue el aislamiento general y que los bancos decidieron abrir porque no había forma que la gente cobre, porque la que estaba bancarizada, la tarjeta de débito, no la usaba, y ese fue el gran problema de abrirlo un solo día. Bueno, a ese error se subsanó después poniendo determinada fecha, pero obviamente el error existió, y a raíz de eso, con todo el esfuerzo, con seguir incluyendo día a día trámites a través de en forma virtual, de seguir abriendo las oficinas con turnos, por lo menos en esta región estuvieron abiertas con turnos, están abiertas todavía con turnos, y manejando determinados protocolos para cuidar al que venía a hacer el trámite, que sí o sí tenía que venir presencial, y a nuestros compañeros de trabajo, que trabajaban en la oficina. Así que todo eso se fue adecuando, se fue trabajando, y hoy podemos decir, sin haber salido de la pandemia todavía, porque esto continúa, hay que seguir cuidándose, pudimos lograr que ANSES, en Mercedes específicamente, realiza una inversión extraordinaria de 400 millones de pesos, de 500 millones de pesos. Y sumale a eso una inversión corriente, que cuando digo inversión corriente... ¿Se dice inversión en qué cuando digo extraordinaria, lo digo a través de programas de ATP, que fueron más de 1.900 trabajadores de 182 empresas distintas en Mercedes. 1.900 trabajadores, bien. Sí, estamos hablando algo único que nunca pasó en Argentina, obviamente nunca hubo una pandemia, pero nunca el Estado tuvo que pagar salarios de una empresa privada. 182 empresas Mercedes. Sí, Mercedes. Exactamente. Pequeñas empresas, comercio, comercio. Hay 11.000 ingresos familiares de emergencia. Esto ingresó a Mercedes a través de un canal que es ANSES. Sí. Los bonos de salud, se pagaron más de 350 bonos de salud en toda la ciudad de Mercedes. Todo eso es una inversión extraordinaria que fue desde marzo a octubre. Eso llevó a más de 500 millones de pesos que ingresaron a Mercedes. Después está el ingreso corriente que tiene el ANSES, que tiene 12.200 jubilados y pensionados, que tiene más de 15.000 asignaciones familiares. Eso es corriente. Eso corriente por mes en Mercedes ingresan 400 millones de pesos. Así que todo eso se pudo lograr, obviamente, abriendo con turnos, la gente te llamaba, necesitaba el turno, empezaba a adecuarse el ciudadano, cualquiera de nuestros vecinos, a poder hacer las cosas por internet. Bueno, a raíz de todo eso, este año no lo cerramos todavía, sigue mucho trabajo por delante, pero hemos podido lograr todo eso, y en Mercedes ingresó eso, como en otras ciudades ha ingresado un monto superior, ¿no? Pero interesante lo que me contabas de ATP, no tenía números de ATP, de IFE, tenía números. Igual IFE en su comienzo no llegaban casi a 10.000 y después se fueron agregando, como que se fueron reviendo trámites, ¿no? Sí, el problema fue que la gente se inscribió y no tenía los datos actualizados en ANSES. Cuando salía la liquidación del ingreso familiar de emergencia, le figuraba que la persona estaban juntados, estaban en convivencia, estaban casados, y justo la persona que ya no estaban más casados, esa persona trabajaba en blanco, por tanto el ingreso familiar de emergencia no correspondía. Figuraba que vivían con sus padres, muchas personas jóvenes que no vivían con sus padres, que tenían su alquiler propio, y todo eso les trababa, lo fuimos destrabando a medida que fueron actualizando los datos, y en eso fue que llegamos a 11.000 ingresos familiares de emergencia. Y la ATP, lo decía recién, 1.900 trabajadores de Mercedes han podido subsistir durante este tiempo de pandemia, más que nada muchos de rubros complicados, ¿no? Hubo rubros de Mercedes, de comercio, venta de ropa, un rubro gastronómico, que estuvieron muy complicados y que recién ahora están viendo un poquito la luz al final del túnel, como se dice, ¿no? Totalmente, y el Estado llegó a poder acompañar a ese trabajador y a esa empresa para que le pueda pagar la mitad del sueldo, y al trabajador para que pueda subsistir sin poder trabajar estos meses que estuvo
el aislamiento, ¿no? ¿Qué se dice del IFE? El IFE supuestamente va a llegar a su fin ahora, ¿no? Hasta ahora es el último IFE, fue en octubre, el último IFE, y por eso estoy diciendo que hasta ahora fue la inversión de 500 millones de pesos. Ahí. Seguramente habrá que definirlo, pero hasta ahora no va a haber un cuarto IFE, según lo que nos han manifestado nuestra directora ejecutiva, Fernando Raberta, pero seguramente se van a ampliar derechos para que puedan ingresar a través de programas que no ingresaban. Por ejemplo, la última ley que salió es ampliar derechos a través de la asignación universal, Claro. Que tenía un tope de 5 hijos, Sí. y bueno, ahora han ingresado muchísimos chicos más a tener esa cobertura. Se ha trabajado a nivel normativo de que cuando los padres están separados, y alguno de ellos es monotributista y no paga el monotributo, el otro no lo cobraba al salario. Bueno, eso también hubo un arreglo. Se incluyen más de 1 millón de chicos en esta modificación, en esta ampliación de derechos. Importante. También lo que uno nota, el otro día estuvo con nosotros hablando Nicolás Ceballos del CDR aquí de Mercedes, que también es un organismo nacional, dependiente del Ministerio de Desarrollo, pero que está trabajando aquí en Mercedes, lo hablamos con Altuve de PAMI, que también la coordinación con el municipio y tener un municipio activo como el que hay en Mercedes en cuestiones sociales, más que nada, hace más fácil el trabajo muchas veces, es fácil coordinar un montón de tareas. ¿Vos lo ves así también? ¿Has tenido...? Totalmente. Vos, más que nada porque vos sos regional y andás en distintos municipios, pero me parece que acá hay como una base de trabajo importante, ¿no? Mirá, te lo puedo decir de ciudad por ciudad porque la he pasado por todas. Mercedes, en eso, gracias a Dios, tenemos la satisfacción de haber trabajado en conjunto, tanto con todos los organismos nacionales, los provinciales y la municipalidad. La municipalidad siendo cabeza de eso muchas de las veces. Así que es un ejemplo a seguir, porque en otras ciudades no pasó lo mismo. Y en otras ciudades, al no pasar lo mismo, no se llegó con la respuesta que necesitaba, porque al final la respuesta, la persona que se va a jubilar por ANSES. Si se va a jubilar, si tenía que jubilarse por ANSES. Y hay veces que por eso no llegó la respuesta correspondiente por no trabajar en equipo. Creo que es un ejemplo a seguir y mucho más en el medio de una pandemia. ¿Qué municipios abarca la regional de Mercedes? Y desde Zárate hasta General Alvear y de Suipacha hasta General Rodríguez. Es enorme, son muchos municipios. 23 municipios, es una regional muy grande. Me imagino que tenés panoramas totalmente distintos. Una cosa es Alvear y otra cosa es Rodríguez, ¿no? Totalmente. Bueno, en Rodríguez fue lo más complicado en la época, en la primera, cuando hablábamos recién al comienzo de los bancos. En Rodríguez fue complicado, fuimos allá a ayudar, pero fue complicado porque los bancos no daban abasto a poder liquidar, a poder pagar. Para cuando hubo un accidente de un camión de caudales justo en el medio, se armó un problema, pero obviamente la densidad de población es otra, claro. Y la idiosincrasia también de la gente es otra. O sea, no es lo mismo General Rodríguez que Capital Sarmiento, sí. Que General Alvear, que ranchos, que tengo también ranchos, Bransen. ¿Hasta Bransen llegaste ahí? Hasta Bransen. Es un radio amplísimo para trabajar. Sí, sí, es muy amplio. Tratamos de llegarle, obviamente la tecnología ayudó mucho, sí. Pero tratamos de llegar a cada ciudad con respuesta. En cada ciudad, obviamente, en cada oficina de ANSES hay un jefe local, y bueno, con ellos hemos trabajado en equipo, además del equipo que me acompaña desde marzo, que yo asumí y que estuvo al lado mío siempre, y que más allá de que muchos de ellos tienen hijos menores, como en mi caso, nos pusimos la cosa al hombro y bueno, pudimos dar respuesta. Por ahí teníamos otros planes para poder hacerlo a nivel regional, seguramente. Pero nos tocó una pandemia y la respuesta que se pudo dar fue esta. Por último, se estuvo hablando del aumento de jubilados que viene, se habla de un 5%, ¿no? Un 5%. Así es. Se decía 7 también, pero no puede... No, quedó el 5%, quedó el 5%. Sí, con un acumulado en el año del 35%. Exactamente, que es lo que se dio por decreto por última vez, porque ahora supuestamente el año que viene ya va a estar la ley, claro. La nueva ley de movilidad que se está discutiendo en el Congreso, donde están todas las voces, donde tiene que discutirse. Una ley de movilidad que no se va a parecer a la que fue la del gobierno anterior de Cristina, pero que tampoco va a ser lo que se aprobó con Macri. Sí, se parece más al de Cristina que al de Macri, claro, pero porque está atada
a un crecimiento en la recaudación y que está atada a un crecimiento en los salarios. Claro. Eso está atado al objetivo de país que pretende el Estado Nacional. La sustentabilidad del sistema, lo que se dice tanto. Totalmente. A medida que el Estado funcione bien, recaude como corresponde, los salarios se adecúen como corresponde, los jubilados van a estar atados a eso. Pensándolo, yo, a ver, no sé los detalles, ¿no? Pero si uno piensa cómo está hoy la economía y que a partir del año que viene va a crecer, sí o sí, la jubilación va a crecer sí o sí, no va a tener opciones. Es que es el objetivo del país que tiene. Digamos, Si la forma, yo me hubiese preocupado, y entiendo a los jubilados que viven de su ingreso y de esa jubilación que tienen, los comprendo y los charlo con cada uno que quiera charlar conmigo y siempre lo hablamos. Yo me hubiese preocupado si la fórmula hubiese estado atada a la inflación, porque implica el año que vamos del año que viene. Bueno, pasó eso, que perdió un 24 puntos. Pero, sobre todo, más allá de atarla a la inflación, si esta fórmula que se envía al Congreso, que se está discutiendo en el Congreso, la propuesta del gobierno hubiese sido atarla a la inflación, yo me preocuparía, porque el año que viene, o sea, el objetivo del gobierno va a ser que va a haber más inflación. Claro. Bien. Ahora, haberla atado al crecimiento de salario y haberla atado al crecimiento de la recaudación implica que el país tiene que empezar a despegar. Claro. ¿Sí? Ahora, la fórmula anterior tuvo no solamente el error de atarla a la inflación, sino que de atarla a la inflación de 6 meses para atrás. Claro. Cuando vos actualizabas a hoy, Claro. vos estabas con la inflación de hace 6 meses, Sí, por sí. lo tanto no influía en nada el aumento. Ese Claro. es el problema. Y se perdieron, creo que 24 puntos, de más o menos. 18 puntos, En el haber, 18 puntos en el promedio de los 4 años. exactamente. Eso es un tema. Bueno, pero es importante ir sabiendo qué es lo que se viene. ¿Los jubilados cuándo cobran esto? ¿En diciembre sería? En diciembre, sí, junto con el aguinaldo, Sí. que es por ley, ¿no? Obviamente, y van a tener el impacto en diciembre. Sí, sí. En diciembre. Bueno, Carlos, como siempre, un gusto charlar contigo. Gracias por darnos estos datos, estos números que nos aportaste, que me parecen realmente interesantes para dimensionar lo que fue el trabajo en pandemia acá. No, te agradezco mucho la invitación y déjame terminar, te robo un segundito. Sí. Terminar, que lamentablemente siempre tengo que terminar con esto porque sigue pasando. ANSES ha sido el organismo en el que fue de bandera en esta pandemia por haber llegado con programas o con Sí. beneficios para poder llevar adelante la pandemia. A medida que fuimos logrando eso, también empezaron a aparecer estafas. Ah, las famosas, sí, sí, sí. Y lamentablemente quiero usar este medio también por favor. para decirle a la gente que nadie lo va a llamar ni de ANSES, ni del banco, ni de un organismo nacional, para pedirle que vaya al cajero y le dé las claves. ¿Sí? Que lo llamen y que lo citen en una oficina no hay ningún problema, pero que les pidan claves, la gente no debe pasar las claves porque esa es la forma que lo estafan. A lo sumo, si lo llaman, pueden comunicarse con ANSES. Ningún problema. Llamar a ANSES. Ningún problema, que va a la oficina de ANSES y consulta, pero no tiene por qué dar ninguna clave a través del teléfono porque ningún empleado se la va a pedir. Han proliferado. Muchísimo. Sí. Muchísimo, pero a medida que se amplían derechos, a medida que la gente tiene la posibilidad de ganar un manguito más, llegan estas estafas y lamentablemente después tenemos que estar padeciendo esto. Así que la idea es poder decirle a la gente que no entre en esos llamados, simplemente se dirija a las oficinas. Bueno, Carlos, ahora sí, con esta aclaración importantísima. Gracias. No, gracias a vos por la invitación. Nos estamos yendo, se nos terminó un nuevo punto de encuentro. Nos reencontramos el próximo miércoles, como siempre, aquí en la pantalla de Telered. Muchas gracias.